Hola, saludos. Qué gusto estar con ustedes hoy. Qué bueno que podemos llegar a sus vidas a través de este medio. Mi nombre es Roberto Arjona. Soy pastor de la iglesia presbiteriana Rey de Reyes en Tlaquepaque, Jalisco. Qué gusto que nos acompañes en este tiempo. Les invito a orar para ofrecer a nuestro Señor y alabarle en el tiempo que estaremos juntos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad de poder reunirnos en tu nombre, Señor, con la convicción que a través de este medio personas estarán escuchando tu palabra y alabándote, Señor. Lo ponemos en tus manos, rogando que tu Espíritu Santo dirija nuestras vidas y mi corazón para que en ti y para ti y por ti sean todas las cosas. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué gusto saludarlos, qué gusto estar con ustedes nuevamente. ¿Por qué no nos acompañan en la siguiente alabanza? Amén. Amados, qué gusto que estén con nosotros. Quiero invitarles a que vayan a su Biblia. En la Biblia, en el capítulo 18 del libro de los Hechos, se encuentra en el Nuevo Testamento, Hechos 18. Y voy a hacer esta lectura del versículo 1 al versículo 18. Hechos 18 del 1 al 18. ¿Quieres seguirlo con la vista? O ponte de pie en tu hogar y léelo conmigo. Dice la palabra del Señor. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, y por cuanto Julio había mandado a todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia,
Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando a estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio y desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, y enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron en común acuerdo contra Pablo, y le llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Esto es palabra del Señor. Amén. Qué bueno que nos acompañan. No sé si ustedes escucharon en estos días, en las Olimpiadas de Tokio del 2020, en la maratón final, esa maratón tan grande, se hablaba que un corredor de Bélgica, un muchacho de ascendencia somalí, en la carrera se sentía completamente exhausto, se le habían acabado las fuerzas. Entonces pasó otro de los corredores, que también era de ascendencia de Somalia, pero él venía representando a los Países Bajos. Al verlo en este estado ya cansado, agotado, a su amigo lo animó y le dijo, tú puedes. Y su amigo tomó fuerzas después de estas palabras y los dos llegaron a la meta. Y ambos ganaron preseas. El de Países Bajos ganó la de plata y este que se había desanimado terminó la carrera ganando el bronce. ¿Se han encontrado en circunstancias o en momentos de su vida en la cual se han sentido desalentados, atemorizados o con muchas reservas de seguir adelante? Yo sí. Y saben, no hay como escuchar la voz de Dios, el ánimo y el aliento de parte del Señor para seguir adelante. Quiero invitarles que hablemos acerca de ello. Aliento a tu vida en Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por abrir la palabra y poder en ella meditar. Háblanos, Señor, te lo ruego, y habla nuestras vidas. Te lo ruego que pueda ser yo instrumento en tus manos. En Jesucristo te lo pido. Amén. Nuevamente, buen día a todos. Espero que sea un día bendecido para ustedes. Hoy continuamos con esta serie de mensajes acerca de los Hechos. El libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles en el Espíritu Santo. Y algo que ha ocurrido en este tiempo que hemos estudiado el libro de los Hechos, vemos que es frustrante ver la actitud de los judíos en cuanto al Evangelio.
Si nosotros que lo estamos estudiando a la distancia vemos repetidamente esta tendencia negativa hacia el mensaje de Jesucristo. Si hiciéramos una lista de todo lo que le ha ocurrido a Pablo y a sus compañeros, golpeado, arrestado en Filipo, expulsado de Filipo, amenazados en Tesalónica, forzados a salir de Listra, la burla en Atenas, vaya, y eso solamente hablando del segundo viaje. Si habláramos del primer viaje, muchas más cosas ocurrieron. Pablo había vivido muchas circunstancias, luchas, agresiones, vale, no sale sobrando recordar cuando en su primer viaje fue apedreado en Listra y lo dieron por muerto. Yo creo que Pablo vivía muchas luchas en todo este proceso de los viajes misioneros. Pero ahora Pablo se encuentra por llegar a otra ciudad. Dice el verso 1 y 2 del capítulo 18, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Corinto era una de las ciudades más importantes de Grecia. Estaba en la península, en la punta, al sur de Grecia, y donde el ancho de esta península era no más de 8 kilómetros. Tenían los extremos dos puertos, uno al este y el otro al oeste, y se le conocía como la ciudad guardiana, el ojo de Grecia. En su tiempo más grandioso había sido una ciudad muy grande, cosmopolita, de grandes cosas de comercio que se había hecho en ella, pero también era una ciudad llena de perversión, enloquecida por los placeres sexuales. La abundancia de centros nocturnos en las noches era tremenda. Su diosa o el templo que había de la diosa en este lugar era la diosa Afrodita, la diosa del placer. En el templo existían sacerdotisas que se dedicaban a la prostitución, y esto era estar bien con sus dioses. Es en medio de esto que Pablo encuentra a dos compañeros de oficio, Aquila y Priscila, ambos sacados por el emperador romano, van a Corinto. Aquila y Priscila, como podemos entender, ya eran creyentes cuando conocen a Pablo, ya eran creyentes en Jesucristo, y podemos pensar en el sentido de la iglesia que empieza a surgir en Roma. ¿Por qué? Por aquellos que habían escuchado en el tiempo del Pentecostés. Así que Pablo, después de haber estado un tiempo en Atenas, donde había sido complicada la circunstancia, donde la gente se burló de él, sí, algunos creyeron, pero fue un momento difícil, porque la gente nada más quería saber por saber. No que fuera imposible para Dios el alcanzar el corazón de la gente, pero habían sido lugares difíciles para la predicación de la palabra. Ahora encontrarse a Aquila y a Priscila en Corinto vino a ser como un bálsamo para Pablo, no sentirse solo, con colegas, con amigos, y con estos además, ¿sí? Compañeros del mismo oficio, porque empezaron a trabajar juntos, y Pablo para autosostenerse. Pero Pablo trabaja, ¿sí? Y a la vez, dice el verso 4 del capítulo 18, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Es decir, Pablo durante la semana trabajaba haciendo tiendas, que era un oficio muy conocido. La gente usaba mucho tiendas para viajar en estos caminos largos,
y trabajaba esto con Aquila y Priscila, pero los sábados, el día de reposo, lo dedicaba a discutir, a persuadir a judíos y a griegos. Era interesante, nuevamente, los judíos tratando de hablar de ellos acerca de lo que decía el Antiguo Testamento, acerca del Cristo y este cumplimiento en la persona de Jesús, pero también los griegos, que la gran mayoría eran mujeres, que al ver su cultura griega de depravación y suciedad, se veían completamente atraídos por un único Dios verdadero, con valores, con principios, con enseñanzas que eran buenas para ellas. Entonces, a ellos Pablo se encuentra enseñándoles. Y es en este lapso que trabaja y enseña, dice el verso 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Esto es importante. Lo que hay que hacer aquí es una pequeña pausa. Pablo está trabajando y a la vez discutiendo los sábados, pero llega Timoteo y Silas y traen una ofrenda de los creyentes en Macedonia para poder soportar a Pablo. Y entonces Pablo deja de estar trabajando para dedicarse, como dice el texto, entregado por entero a la predicación de la palabra de Dios. Y sobre todo para enseñar a los judíos que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido. Pero Corinto no es la diferencia de las otras ciudades, como en Tesalónica y como las iglesias en Asia, como en Filipo, que la oposición de los judíos se empezó a hacer latente. Solo Berea, sabemos que fueron muy sensibles a la enseñanza, fueron humildes para escuchar el mensaje, pero en Corinto tuvo mucha oposición de parte de los judíos. Fíjense lo que dice el verso 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Encuentro esta expresión que Lucas pone en este verso, porque los judíos, desesperados de no poder contradecir a Pablo las verdades que él enseñaba en cuanto a las escrituras en el Antiguo Testamento, lo único que hacían era ya blasfemar contra el nombre de Jesús. Yo pienso que Pablo ya no resistió esta situación de blasfemias, esta oposición completamente ciega al Evangelio, que precisamente hace lo que en algún momento Jesús enseñó a sus discípulos allá en Mateo 10:14, cuando Él les dice: y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Yo creo que Pablo no se sacudió el polvo de sus pies, es decir, de sus sandalias, porque las debe de haber dejado a la entrada de la sinagoga, pero sus ropas las sacude, ¿sí? Cansado de estarles enseñando al Cristo que a través de toda la Escritura, desde Moisés, David, los profetas, los salmos, hablaban claramente. Pablo les dice claramente ahí, les dice: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. Y esta es una expresión que la misma Escritura enseña cuando el atalaya, cuando le dice el Señor al profeta: tú eres atalaya, y tú les vas a avistar a la gente, y si la gente se avistare, qué bueno, pero si no te hiciere caso, su sangre será sobre su cabeza. Pablo es muy claro, les dice: ustedes son responsables, ustedes ya conocen el mensaje, ahora me voy a los gentiles. Y en efecto, Pablo se dedica a estar compartiendo en Corinto entre los gentiles.
No quiere decir que ya dejara de predicar o hablarle cuando llegara a otro lugar a los judíos. No, no es así. Algunos piensan esto. No. Pablo en Corinto se dedicó y se enfocó a predicar a los gentiles. Y interesante, dice el verso 7, que saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Busca un lugar inmediatamente de la sinagoga y ahí se empiezan a congregar. Este Justo, muy seguro que tenía un espacio suficiente grande y era conocido como alguien con posibilidades económicas. Allí se congregaban los gentiles y aquellos judíos que habían creído. Dice el verso 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. La semilla había sido sembrada. Habían encontrado un lugar justo al lado de la sinagoga. Y quisiera invitarles a imaginarse aquel momento. Griegos creen. Aún el mismo principal de la sinagoga, el príncipe, él y su familia, Crispo, creen, sus sirvientes, todos ellos. Y el mensaje se empieza a extender, el evangelio del Señor. Este grupo empieza a crecer numerosamente y pienso yo que es lo mismo que empieza a crear mayor tensión, porque los judíos que se quedaron en la sinagoga empezaban a ver al grupo crecer por envidia, por egoísmo, empezaron otra vez a presionar y a crear la tensión contra Pablo. Es en ese momento que pienso que Pablo empieza a tener una crisis, porque lo vivido antes, podríamos decir nosotros como humanos, no era para menos. Todo lo que había sufrido, persecuciones, azotado, encarcelado, juzgado, apedreado, etc. Es posible que a Pablo le vinieran a la mente otra vez esta gente presionando. Es en ese momento, amados, en esas circunstancias, quiero invitarte a que veas en tu Biblia los versos 9 y 10. Dice la palabra de Dios: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Es en ese momento crítico en la vida del apóstol Pablo. Pablo tenía temor. Pablo tenía temor y en ese momento las palabras, el aliento del Señor Jesús llega a su vida en visión de noche. ¿Qué es aquello que Jesús le dice a Pablo para que Pablo tuviera firme en su mente? Lo primero que le dice es: no temas en medio de las circunstancias. Hace aproximadamente 20 años, me recuerdo que estábamos, un poco más de 20 años, estábamos llegando aquí, a la región de Jalisco, a la zona metropolitana de Guadalajara, a empezar un ministerio entre jóvenes universitarios. Tenía 14 años que había salido de la universidad. Ahora me encontraba nuevamente en medio de las escuelas privadas de esta región. Es ahí donde empezaría mi ministerio, formando grupos de estudio bíblico con jóvenes universitarios. Y caminar entre estas escuelas, cada una de ellas, visitarla, orar, traía un reto a mi vida. ¿Tenía temor? Sí. Pero Dios trajo a mi vida este pasaje en aquel entonces: no temas, no temas.
Pablo reconoce que había tenido miedo. Él había escrito a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 3, diciéndoles: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Jesús conocía el corazón de Pablo. Jesús conocía que lo que estaba pasando en ese momento, este hombre. Jesús le estaba dando aliento a su vida. Pero aparte del aliento le estaba dando una convicción. Siéntete seguro. Obedece esto que te estoy diciendo. Era imperativo. Jesús le estaba diciendo: no temas. Las agresiones, las amenazas de los judíos habían puesto tenso y desanimado a Pablo. Pero la obra a la que él había sido llamado, el camino que él había emprendido, no era el camino de Pablo. Era el camino del Señor Jesucristo. Era la obra que se le había dado como apóstol. Por Cristo, en Cristo y para Cristo. Él tenía que avanzar con el evangelio de él. El capitán estaba a un lado y le decía: no temas. La vida que Cristo había llamado a Pablo a vivir era una vida que estaba segura con él. Y el Señor iba con él a su lado. No era que Pablo anduviera descarriado, anduviese apartado del Señor. No, amados. No. Pablo estaba sirviendo al Señor, estaba llevando su mensaje. Cuando nosotros buscamos en nuestras vidas hacer la voluntad del Señor, no existe nada que debamos temer en nuestras vidas, porque andamos en su voluntad y somos movidos para hacer su obra. En Isaías, el Señor le dice al pueblo de Israel, Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Los tiempos en que vivimos, el corazón del hombre se ha llenado de temores. El temor quizás ha llegado a tu familia. Quizás te sientes atemorizada o atemorizado por todo lo que se está viviendo. Pero si Dios te ha llamado para su obra, Él te dice: no temas, Él está contigo. Por lo anterior, lo segundo que el Señor Jesús llama a la vida de Pablo es: háblale a la gente de mí, no calles. Háblale a la gente de mí, no calles. Lo que tenemos que reflexionar acerca de esta instrucción de Jesús a Pablo es, en medio de esta visión, cuando Jesús le dice a Pablo: no temas, sino habla y no calles, no solo le estaba mandando a no temer, sino a permanecer hablando y no guardar silencio. Esto podría llevarnos a aseverar que Pablo había sido quizás atemorizado al grado que era movido a permanecer callado. Ese ímpetu que traía para seguir llevando el mensaje, predicando en tiempo y fuera de tiempo, entregado a la predicación, podía haberse estado dañando por la presión de los judíos. Por lo anterior, era imperativo lo que Jesús le decía: habla y no calles. ¿Cuántas veces has guardado silencio en medio de las circunstancias que vives? ¿Cuántas veces las circunstancias te han hecho sentir menos, que te olvidas de quién eres enviado? Cuando empezó esta crisis me recuerdo cómo llegaban mensajes de aliento, predicaciones, por todas partes se llenaron los celulares de tantas cosas. Hoy se encuentran muchas de estas voces calladas. No podemos permitir que las circunstancias, que las crisis, que las luchas, que esta
pandemia ha provocado traigan el temor de seguir hablando de Jesucristo. El mensaje es hablar de Cristo y no podemos callar. Nuestro Cristo vive. Y bien, si no somos Pablos, me gustaría que por lo menos lo imitáramos. Porque también nosotros tenemos la gran comisión de Mateo 28, 18 al 20, cuando Jesús les dice a sus discípulos, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero cuando hay pandemia, en ese momento no voy a estar. Eso dice el Señor. No es cierto. Aún en medio de la crisis más adversa, somos llamados a hablar. Somos llamados a no callar. ¿Y saben por qué? Y es lo tercero. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo está contigo. ¿Quieren imaginarme ese momento en que Pablo tiene la visión del Señor? No me imagino a Pablo dormido, preocupado, temeroso, pensando qué va a ocurrir, que aquello que lo apasionaba, que era la predicación, ahora tenía temor. Yo lo veo con sus ojos bien abiertos, pensando qué hacer, y ahí en la intimidad el Señor empieza a hablarle en visión, y puedo llegar a pensar que lo vio, y es lo único que pienso en ese sentido. Y escucha: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Jesús le estaba asegurando a Pablo su integridad física en ese momento. Estos que te amenazan, ninguno pondrá su mano sobre ti. Quita de tu corazón todo temor, toda angustia. Habla de mí, no calles. La promesa hecha por Jesús a sus discípulos en la gran comisión, cuando dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús estaba al lado del Pablo siempre, todos los días, y Pablo le hizo caso. Dice el verso 11 que y se estuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. La obra siguió creciendo. Pablo siguió predicando el evangelio, y a pesar de las presiones, de las circunstancias, fue hasta cuando hubo el cambio de procónsul, este gobernador romano que ponía el emperador, que cada año lo cambiaba. Llegando Galión, dice el pasaje que llegaron a acusarle delante de él los judíos. Lo llevaron. Y el verso 13 viene la acusación que le hacían. 13, 14 y 15, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y a comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de esas cosas. Y los echó del tribunal. El procónsul no les hizo caso en nada. Dirían, como podríamos decir, como decimos ahora, los batió completamente, ¿sí? El Señor cumplió su palabra. A Pablo no le hicieron nada. Fue Sóstenes. ¿Y quién era Sóstenes? Dice que era el principal de la sinagoga. Verso 17. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Su propio vocero de los judíos era el que había sido
afectado. A Pablo no le hicieron nada. Ellos mismos salieron afectados. Dios trajo defensa a Pablo contra la agresión que sufría de los judíos. Dice el verso 18, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Pablo continuó predicando mucho más tiempo en este lugar, muchos días más. Nadie lo pudo callar, nadie lo pudo detener. Pero yo me pongo a pensar, ¿por qué estar en esta zona de riesgo? ¿Por qué? ¿Por qué estar ahí continuando enseñando el Evangelio, la palabra de Dios? Bueno, somos llamados a llevarlo a todas partes. Pero algo importante que Jesús le da de razones a Pablo es esta. Cuando en la visión el Señor le dice a Pablo, por verso 10 del capítulo 18 de Hechos, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y escuchen esto, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Sí, amados, el Señor Jesús tenía mucho pueblo, pueblo escogido que sería llamado a la fe en Corinto. Y esto tiene que ver con nosotros hoy día. En esta parte en que estamos en Guadalajara, estamos para alcanzar su pueblo. ¿No creen eso? Dios tiene pueblo escogido alrededor del lugar donde nos estamos congregando. Amén. ¿No piensan que es tiempo de alcanzarles a estas gentes? Animémonos unos a otros. No tengamos temor. Hablemos, no callemos. Dios quiere usarnos como iglesia para hacer luz en este lugar. Preparémonos en oración, pidiendo al Señor dirección. ¿Cómo hemos de alcanzar a estas familias? No hay temor. No debe de haber temor de hablar de Cristo. Que Él nos muestre cómo, cuándo, dónde, y nosotros estemos dispuestos a llevar el mensaje de Cristo, el Hijo de Dios, que se hizo hombre, vivió entre nosotros y entregó su vida para salvarnos, porque Él vive, porque Él venció a la muerte. Y este mensaje es el que necesita escuchar la gente. Que Dios nos utilice, que Dios te utilice para llevar el mensaje de Cristo, sin temor, que hables y no calles para alcanzar a su pueblo. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias te damos por la oportunidad de abrir tu palabra. Que, Señor, escuchemos tu voz y nos animemos unos a otros a hacer luz donde tú nos has puesto. Sí, Padre, muévenos a hablar tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. Dios quiere usarnos donde estamos para hacer testimonio. Los invitamos a nuestras actividades que estamos enviando por las redes sociales. Lunes y viernes enviamos el estudio de los Salmos. También martes, todavía este martes que viene, las damas habrán suspendido la reunión, pero si Dios permite, pronto regresarán. Así que estén pendientes de los estudios que se estarán enviando por las redes sociales a las damas. Los varones, el miércoles nos vemos a las 8 de la noche. Recuerden, vamos a estar también reuniéndonos para compartir juntos la palabra de Dios. Aquí los esperamos miércoles 8 de la noche en las instalaciones de la iglesia El Buen Pastor, Rey de Reyes también. Y el sábado, nuestra reunión de oración a las 9 de la mañana. Y también les invitamos a los jóvenes. Hemos estado reuniéndonos presencialmente. El siguiente sábado ya estaremos nuevamente presencial. Así que los esperamos a los jóvenes a las 11:30 de la mañana. Estos son nuestros avisos.
¿Qué les parece si oramos terminando pidiendo al Señor que nos guíe en hacer su obra? Y después estaremos despedidos con la bendición. Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad y el ánimo que nos das en tu palabra. Así como le hablaste, Señor Jesús, a Pablo nos hablas hoy. Que no temamos, que hablemos y no callemos, porque tienes mucho pueblo que alcanzar y quieres usarnos. Queremos ir en tu nombre para hacer tu obra. Gracias, Padre, por tu palabra. En Jesucristo. Amén. Que la gracia que es de nuestro Señor Jesucristo, que nos llamó a hacer esta obra, que el amor del Padre, que es soberano en todo, único Dios verdadero, y el Espíritu Santo que nos redarguye y guía, sea con ustedes, sus familias, en sus trabajos, donde quiera que vayan, y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Dios los bendiga.